Buenas noches. Quiero darles la bienvenida a esta charla UDEB Explorer a los padres y postulantes conectados, quienes están interesados en estudiar la carrera de psicología. Les agradecemos a todos por su participación y por enlazarse a esta transmisión. Yo soy Daniel Merino, soy auxiliar de cátedra del programa de psicología de la Universidad de Piura en Campus Lima y soy psicoterapeuta en formación. El día de hoy vamos a conversar sobre los retos y posibilidades de la psicología clínica. Bueno, la especialidad de psicología clínica es una especialidad que a lo largo del tiempo en el Perú ha tenido cada vez mayor demanda, ¿no? Actualmente son más de 50 universidades que ofrecen este tipo de especialidad y vemos que cada vez el Colegio de Psicólogos acoge y tiene cada vez mayor demanda de psicólogos que quieren colegiarse. Entonces, de alguna forma, estamos hablando de unos tiempos muy distintos al pasado, donde actualmente vemos que la demanda en el Perú y la demanda en cuanto a servicios de salud mental cada vez son más necesitados, cada vez son más requeridos. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de la psicología clínica, vamos a estar enfocándonos en uno de los campos de acción del psicólogo clínico más fundamentales, que viene a ser la psicoterapia. Actualmente, muchos psicoterapeutas nos encontramos atendiendo llamadas, atendiendo consultas vía también Zoom, vía distintas plataformas para poder ayudar a nuestros pacientes. Y lo que estamos viviendo en esta pandemia ha generado que la salud mental cobre mayor atención, sea una de las necesidades que vemos que también es cada vez más importante y por lo tanto nosotros como psicólogos clínicos necesitamos responder y necesitamos atender cada vez más con información científica, con atención a los pacientes, y es todo un reto. Entonces, ¿cómo son estos retos y posibilidades que tenemos en la psicología clínica? Es bien complejo el comprender de alguna forma cómo nosotros, como psicoterapeutas, como psicólogos clínicos, lo que buscamos principalmente es tener una comprensión muy importante y muy completa de la persona humana. Y es un gran reto, ¿no? La formación del psicólogo clínico y, por ejemplo, en mi experiencia como psicoterapeuta en formación, uno de los aspectos que requiere de mucho cuidado es la supervisión de los casos. Vemos casos de distintos tipos, ¿no? Casos de personas con mucha ansiedad, casos con personas con características de depresión, personas con dificultades en el tema de la conducta alimentaria, en los estados de ánimo. Entonces, es todo un reto abordar esta práctica clínica, pero lo que necesita de esta práctica clínica es de mucho cuidado y de mucha supervisión de los casos que tengamos, y por eso necesitamos de la ayuda de un supervisor o de una persona que nos va formando. En este caso, el psicólogo clínico va a requerir que haya una comprensión del ser humano bastante completa y profunda, es decir, de que vamos a necesitar de muchos conocimientos que el ser humano, que implican entender a la persona humana, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la psicología clínica hay muchas escuelas, ¿no? Hay muchas escuelas que de alguna forma tienen que ver con distintas formas de ver a la persona y distintas formas de ver la realidad y el mundo. Y para esto es muy importante que el psicólogo clínico, uno de sus retos es la formación, ¿no? Es la formación de comprender a profundidad, con un análisis crítico, con una apertura a la diversidad, lo que nos ofrece en cada escuela. Porque cuando nosotros estudiamos cierta escuela, es como de alguna forma comprometernos a todo un conjunto de doctrinas, todo un conjunto de teorías. Pero para esto no es solamente aprender las técnicas y ya, sino que hay que entender también lo que está detrás de estas doctrinas, lo que están detrás de estas ideas. Y por eso es importante la formación constante en saber quién es la persona que está al frente mío, ¿no? ¿Qué aspectos la componen?
cómo es el ser humano. Para esto no es solamente aprender de la parte científica o de la parte filosófica. Hay que entender todo al ser humano en su integralidad. Y por lo tanto, cuando estudiamos una escuela de psicología, de psicoterapia, que es parte de la psicología clínica, tenemos que entender bastante bien qué es lo que estamos estudiando y qué mensajes nos están dando de cómo se ve a la persona, cómo se ve al mundo. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en formación de la terapia racional emotiva, que es un tipo de psicoterapia, es un tipo de escuela, de la escuela cognitivo-conductual. Entonces, esta escuela tiene toda una visión de ver la realidad y de comprender a la persona. Los profesores del programa también tienen otras escuelas y otras especialidades, ¿no? Los que son psicólogos clínicos, algunos tienen otras escuelas y la idea es que podamos tener cada vez mayor diversidad y complementarnos, pero cada uno tiene una forma que lo orienta y lo dirige a ver a la persona respetando su dignidad y todas sus dimensiones como persona, ¿no? Entonces, de alguna forma, vamos a veces a tener distintas concepciones dependiendo de nuestra forma de ver las cosas. Entonces, claro, si lo dejamos en ese tipo de razonamiento que depende de cómo vemos las cosas, entonces vamos de alguna forma a estar en el reto, ¿no? A estar en el reto de cómo ve esta persona y cómo esta persona se ha formado, ¿no? Porque claro, si vemos que nosotros como terapeutas vamos a tener una forma de ver a nuestro paciente, por eso es tan importante la formación. Y en la psicología clínica, entonces estamos hablando que la formación, y en mi caso, por ejemplo, como psicoterapeuta en formación, la supervisión es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, entonces podríamos pensar que simplemente atendemos a las personas y buscamos eliminar los aspectos negativos y aplicamos unas cuantas técnicas y ya. Pero eso no es la psicoterapia. La psicoterapia y los retos y posibilidades de la psicología clínica son mucho más amplios y más ambiciosos. Son retos que implican comprender que la persona humana no solamente tiene dificultades que hay que atender, sino que también tiene recursos, tiene valores, tiene cualidades que hay que potenciar y que estas cualidades que podemos potenciar le van a permitir conectarse más con la vida y de esta forma dirigir todas sus capacidades para poder cultivar mejor a su mismo ser y poder ajustarse mejor en su realidad, en su entorno y asimismo poder resolver distintas dificultades y así tener un mayor bienestar, ¿no? Entonces, este es uno de los temas importantes de la psicoterapia, de la psicología clínica, que se buscan en la Universidad de Piura, la formación en estos temas de psicoterapia. Entonces, todo esto implica un reto y otro de las características importantes del psicólogo clínico es la búsqueda de autocuidados. Es la importancia que debe tener el psicólogo clínico para tener espacios donde pueda cuidarse a sí mismo, donde pueda tener momentos de relajación, momentos de retiro, momentos donde pueda disfrutar, donde pueda estar con sus amigos, con su familia, ¿no? Entonces, estos momentos donde dejamos de lado todos los aspectos que pasan en el consultorio son importantísimos, ¿no? Son importantísimos porque son como nuestra oxigenación. A veces cuando estamos muy cargados, necesitamos de estos autocuidados, ¿no? Entonces, uno de los retos del psicólogo clínico es cómo va manejando la carga o cómo va manejando el trabajo que va teniendo en su consultorio, ¿no? Y esto requiere pues de esta supervisión, de esta ayuda para poder ir viendo cómo nosotros podemos dar una mejor ayuda a los pacientes. El psicólogo clínico no es que sea, o el psicoterapeuta no es un mago, no es una persona que
no tiene emociones en sí mismo, o que no siente o no se pone triste, o que no le cuesta cuando a veces escuchar unas cosas. Claro que cuesta, pero es uno de los retos que implican esta especialidad, ¿no? Y es también la importancia de saber los límites que puede tener cada uno. Los límites que hasta dónde yo voy a llegar como psicólogo clínico, como psicoterapeuta. Yo, qué tanto puedo ayudar y qué tanto de repente necesito del apoyo de un supervisor, o necesito que de repente pueda tomarme un respiro. Entonces, hay muchas características que podemos tomar en cuenta cuando ya estamos en la práctica clínica. Hoy en día, en la pandemia, hay una importancia muy clara del psicoterapeuta. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Uno de los aspectos que estamos viendo y que de alguna forma yo veo con mis pacientes es que están teniendo muchas reacciones que son reacciones normales, la tristeza, la frustración, la cólera, de repente el cansancio de seguir en este aislamiento, algunos conflictos que podemos tener dentro de nuestras casas o con distintas personas, no poder ver a nuestros amigos. Entonces, hay distintas situaciones hay distintas reacciones que son normales, pero estamos ante una situación anormal. Y eso es, de alguna forma, el conflicto lo que nos genera una dificultad, ¿no? Esta situación. Pero va a depender mucho de cómo nosotros vamos interpretando o vamos viendo la realidad para ir dándonos cuenta de cómo van nuestras emociones o cómo van nuestras reacciones. Entonces, no es una situación fácil, hay mucha incertidumbre, hay muchos aspectos que no podemos controlar, y el psicoterapeuta o nosotros en nuestras consultas vemos mucho de estos casos. Y muchos de estos casos son personas que sufren bastante por estas épocas. Y hay que tener mucha capacidad para poder ir viendo cómo podemos ayudar, ¿no? Cómo podemos ir ayudando dentro de nuestras capacidades. En la universidad hay muchos psicólogos que están trabajando, ayudando a distintos pacientes en esta época, y es todo un reto que se tiene para los médicos, para el personal sanitario. Es algo que genera un reto súper intenso, y para los psicólogos también. Entonces, la salud física y la salud mental son aspectos que actualmente tienen mucha relevancia, ¿no? Cuando uno termina la carrera de psicología en la Universidad de Piura, duran 6 años. Hay 3 especialidades: clínica, organizacional y educativa. El psicólogo que va a egresar de la Universidad de Piura va a llevar las 3 especialidades, van a estudiar las 3 especialidades. Una vez que terminas los 6 años, o en el 6.º año, por ejemplo, yo lo hice en el 6.º año, puedes especializarte en un tipo de psicoterapia. Y hay psicoterapias solamente enfocado en niños. Entonces, hay personas, hay estudiantes que deciden enfocarse mucho en niños y trabajan bastante toda la psicoterapia en los niños, ¿no? Nosotros en el programa tenemos a psicoterapeutas de niños, profesores que son psicoterapeutas de niños, y por ejemplo se especializan mucho en una rama que se llama la disciplina positiva. Es una de las especializaciones que yo también he llevado y que me apasionan un montón, porque es buscar comprender cómo el niño busca en su familia pertenecer, cómo el niño busca conexión con sus padres. Y a veces cuando pensamos que está haciendo una rabieta o berrinche y lo vemos como malo, no es eso, sino que está teniendo una reacción normal por buscar pertenecer, ¿no? Entonces, esto es un poco cómo uno puede ir especializándose en niños. ¿Cuáles son las diferencias entre la psicología y la psiquiatría? Muy bien, la psicología es una carrera que busca, aparte de muchas de las cosas que he comentado, busca el estudio de la mente, de la personalidad, de las emociones, estudia
de alguna forma todos estos elementos, ¿no? Esto es a grandes rasgos, es mucho más complejo y es más profundo, pero sería bastante largo poder comentarles cada aspecto, ¿no? Estudia mucho la psicología del desarrollo, la personalidad, estudia toda la parte de los procesos mentales, todo el tema del cerebro, ¿no? Y la psiquiatría es una especialidad de la medicina, es una especialidad de la medicina que busca concretamente enfocarse en todos los aspectos orgánicos. Cuando me refiero a orgánicos, me refiero a todo lo que ocurre en el cuerpo, a lo que ocurre en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central, de todos nuestros aspectos del cuerpo. La psiquiatría es una ciencia de la medicina, entonces, que va a permitir que puedan recetar, por ejemplo, medicinas. El psicólogo clínico no es una ciencia, no está dentro de la medicina y no recetan medicinas. Entonces, hay una gran diferencia entre la psicología y la psiquiatría. La psicología organizacional es otra especialidad de la psicología, ¿no? Entonces está la psicología clínica, la educativa y la organizacional. La psicología organizacional lo que va a enfocarse es en trabajar dentro de las organizaciones humanas, dentro de las empresas, dentro de consultoras, de repente bancos, ¿no? Distintas instituciones que trabajan con grupos humanos para buscar de alguna forma desarrollar y ayudar a nivel de la psicología en el comportamiento humano, en la motivación, en el clima laboral, en los procesos de selección del personal, de reclutamiento del personal, en poder de repente analizar la distinta data o la distinta investigación que puede existir en el comportamiento del consumidor, por ejemplo, para ver cómo puede esta empresa tener una mayor productividad, solo al analizar todos los procesamientos cognitivos que puede tener el consumidor, ¿no? Y, por ejemplo, en una empresa también podría dedicarse a la entrevista a los nuevos candidatos, podría dedicarse a dar distintos talleres para que el equipo pueda estar más motivado, para que sepa cómo comunicarse mejor. Entonces, el psicólogo organizacional también tiene un campo muy amplio para ver cómo va manejando a todo el personal de la empresa y cómo este personal de la empresa puede sentirse motivado, puede sentirse en bienestar y pueda sentirse para buscar mayor productividad y para sentirse mejor consigo mismo y con su trabajo. Hay muchos cursos dentro de la carrera que son de la psicoterapia en sí. Y no es solamente la teoría de la psicoterapia, que esto no se da mucho en otras universidades, en que ustedes cuando entren puedan saber de psicoterapia y de las técnicas para que cuando salgan ya tengan un mayor dominio de estas técnicas, sino que también hay un año de internado en el que la universidad y el programa de psicología han creado una clínica o un centro solo de psicología y donde los alumnos atienden a pacientes con la supervisión mediante toda una infraestructura equipada para la supervisión. Es decir, de que hay consultorios, hay cámaras Gesell y los alumnos van a estar atendiendo y el supervisor va a estar observando y va a estar dándole distintas señales y distintas guías a los alumnos. Entonces, esto es un lujo como carrera. ¿Por qué? Porque la psicoterapia no es posible hacerla solo con teoría. Se necesita entrar a la cancha, se necesita tener práctica. Y en la universidad se busca mucho esas prácticas, se busca constantemente que el alumno desarrolle su propio análisis crítico y desarrolle sus propias experiencias prácticas para que pueda ir cada vez atendiendo y acercándose cada vez más a los pacientes, a las poblaciones, a comunidades, a las empresas. Entonces, hay distintas intervenciones o distintas clases prácticas que se van a tener en la carrera. En la universidad no solamente vemos que tenemos que estar enfocados únicamente en lo científico. Lo científico es súper importante, es muy importante en la carrera y constantemente van a ustedes a tener diversas formas de desarrollar la psicología como ciencia. Pero si a veces nos enfocamos solamente en la psicología como ciencia y solamente, por ejemplo, en lo que podemos
nosotros cuantificar y solamente en lo que podemos medir, claro, es muy difícil, porque la persona humana no se puede solamente medir con investigaciones o no se puede solamente medir con, con instrumentos. ¿Por qué? Porque la psicoterapia, o mejor dicho, la carrera de psicología, tiene al ser humano que no es solamente procesos mentales o no es solamente neuronas que están por ahí y que tienen que ver con nuestros pensamientos, o no es solamente instrumentos que nos pueden ayudar para medir, sino que hay muchas dimensiones de la persona. La parte cognitiva es una de ellas, pero también está lo social, está lo emocional, lo físico, lo espiritual. Entonces, hay algunos aspectos que no podemos medir y no por eso vamos a dejar de hablarlos o a dejar de estudiarlos. Entonces, no solamente es lo medible, sino también cuando vemos a la persona humana, vamos a ver que hay un amplio mundo de experiencias y vivencias que va más allá de lo científico o de lo medible únicamente. Pero siempre hay que tener una base en esto, y en la carrera se va a buscar explicar esta base. En el sexto año hay todo un año de internado. ¿El año de internado qué es? Es un año de las prácticas preprofesionales, que son obligatorias para poder terminar la carrera. Y es un año donde el alumno se especializa y va a hacer sus prácticas en el campo clínico, en el campo organizacional o en el campo educativo. Por ejemplo, en este año la última promoción está haciendo sus prácticas, algunos en el Centro de Atención Psicológica que tiene la universidad, que se llama SONJO, significa corazón en quechua, y la universidad se ha adaptado para dar todas estas atenciones psicológicas de SONJO de forma virtual. Entonces todo lo están haciendo virtual y los internos de la especialidad de psicología clínica están haciendo todas estas atenciones con la supervisión. Entonces no podemos, lamentablemente, usar las instalaciones de SONJO, que son muy bonitas, que son especiales para esto, pero se está haciendo atenciones por videollamada, con mucha supervisión, con mucho cuidado y en un horario donde todos los alumnos están desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 estudiando, atendiendo, desarrollando diversos temas para eso. Otros están en empresas, ¿no? Hay algunas empresas que los contrataron y que están haciendo sus prácticas de internado ahí. Y también tienen a supervisores del programa, de la carrera, que están viendo, psicólogos organizacionales, que están viendo cómo van. Otros de la especialidad educativa. Entonces, en la carrera, el último año, es este año solamente para hacer prácticas. Y uno va ejercitándose y practicando cada vez más para desarrollar diversas habilidades de la especialidad que quiere. Si quieres tener un buen desempeño en la carrera de psicología, te recomiendo que lo tomes un poco con calma y que vayas conociéndote más, conociéndote en cómo eres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son las motivaciones que tienes, cómo te gustaría ayudar a los demás, cómo te gustaría, cómo ves a la persona que puede estar al frente tuyo, cuáles son tus sueños. O sea, empezar a conocerse ayuda mucho para que cuando entres a la carrera y veas diversos aspectos, estés como cada vez más preparado y empieces a tener un poco más de habilidades por el autoconocimiento que estás teniendo. Y también te recomiendo de que puedas ir leyendo un poco más de diversas informaciones o libros de psicología general, por ejemplo, que pueden servir. Yo estudié también en la Universidad de Piura, yo soy egresado de psicología, y cuando estudié hice un intercambio a Holanda y me fui a Holanda a estudiar los cursos que el programa de psicología de la universidad donde estuve ofrecían, y los convalidaba con los cursos de la carrera de psicología de la universidad. Entonces, todos los alumnos tienen una oportunidad increíble de realizar este intercambio, que me parece que es a partir del tercer año, y a diversos países, ¿no? Puede ser Europa, puede ser América Latina, y pueden ser diversos países según las universidades que hayan convenios,
y según las mallas curriculares que les interesen, ¿no? Porque algunas universidades se especializan más en otras. ¿Cuáles son los aspectos que busca reflejar a la Universidad de Piura en psicología? Es un poco la apertura a la diversidad, es la búsqueda de comprender que la persona humana tiene unas diversas dimensiones, no es solamente una cosa, sino que es un ser complejo que se busca estudiar bastante y por eso hay una perspectiva humanista. Y esta perspectiva humanista lo que busca entender es que nosotros nos acercamos al ser humano, que es un ser humano que tiene muchos elementos. Entonces, para eso los alumnos estudian mucha filosofía, estudian cursos de historia también, de lengua, porque todo esto también contribuye en toda este desarrollo de la cultura de cada alumno, el desarrollo también del conocimiento completo que hay que tener de la persona. Entonces, la Universidad de Piura en la carrera de psicología se va a distinguir mucho por esto y se va a distinguir bastante por estas especialidades que se dan las tres a la vez y que son bastante profundas en el campo de la psicoterapia, por ejemplo, teniendo a este centro de atención psicológica que nos caracteriza, que los alumnos puedan atender a los pacientes, y también en las otras ramas de la psicología educativa y la psicología organizacional. En la universidad uno estudia una especialidad, si es clínica educativa u organizacional. Cuando sales de la universidad uno puede estudiar diversas especialidades. Por ejemplo, yo me decidí por la especialidad clínica y estudio un tipo de especialidad en psicoterapia, pero también estudio otra. Estoy estudiando un tipo de psicoterapia, pero estudio otra que se llama la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, puedo estudiar más de una y más adelante puedo estudiar otra. Eso es en el campo de la psicología clínica. En la psicología organizacional uno puede estudiar un MBA, puede estudiar una maestría en otros campos de las organizaciones, al igual con la educativa, ¿no? Pero en la carrera uno estudia uno va a estudiar las tres especialidades, mejor dicho, pero el internado lo va a realizar en una de ellas. Nuestra carrera tiene mucho que responder ante la realidad actual y lo que se busca es que salgan personas preparadas, con mucha experiencia, con mucha formación, para poder ayudar y para poder también implicarse en distintos grupos humanos, pero sobre todo con este respeto y cuidado a la persona. Yo los quiero invitar a que estén atentos al cronograma, donde pueden ingresar a UDEP Explorer y compartiremos diversas informaciones sobre todas sobre todas las otras carreras de la universidad. Esta fue la de psicología. Y para cualquier duda pueden escribir al inbox o al correo de admisiónlima@udep.edu.p. ¿Sí? Entonces, bueno, ha sido un gusto, me he sentido muy contento de poder compartir esto con ustedes. No se olviden de quedarse en casa, de cuidar mucho su salud física, pero también su salud mental, ¿no? Y que puedan estar cada vez más atentos a cómo se sienten y también darse cuenta de que en estas situaciones es válido a veces sentirnos no tan cómodos, ¿no? Y es parte de esta coyuntura que no es una coyuntura muy favorable. Entonces, bueno, muchas gracias, que tengan buenas noches. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, Independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. O avec des personnes. die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.